Muy buenas noches, colegas, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Jaime Otero y represento a odontomarketing.com, y desde hace más de 2 años y medio estamos desarrollando este programa online de educación continua en odontología que viene ofreciéndose actualmente a través de webinars, de estas videoconferencias semanales, siempre los días miércoles como hoy, en este horario de 8 a 9 de la noche. Es un gusto estar hoy día con ustedes. Somos veintitantos colegas conectados. Seguramente irán entrando un poquito más conforme avancen los minutos. Tratamos siempre de ser puntuales y 8 en punto. Justamente le estoy dando ya la presentación a nuestro querido amigo y destacado colega Gustavo Watanabe. ¿Sí? Él estudió odontología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. De ahí nos conocemos hace ya bastante tiempo. Y adicionalmente, por coincidencias de la vida, también trabajamos en la misma universidad, somos docentes ambos en la Universidad Científica del Sur. Ahí Gustavo dicta tanto en pregrado como en posgrado, pues estos temas de odontología, estética, rehabilitación, y hoy día nos va a ilustrar justamente con una hora muy bien preparada por este tema de lo que es la estética en el sector anterior. ¿Sí? Solamente una breve introducción para no robarle minutos a nuestro querido amigo Gustavo Watanabe. Yo me voy despidiendo, les agradezco mucho por su asistencia, participen siempre, todos los miércoles tendremos aquí videoconferencias en vivo y en directo como en la presente oportunidad. Me despido y en menos de 10 segundos Gustavo está tomando la señal y ahí nos vamos a encontrar. Hasta pronto, nos vemos el próximo miércoles. Ok, doctores, buenas noches. Muchas gracias, Jaime, por la presentación. Sí, como decía Jaime, somos grandes amigos, ya tenemos años en la odontología. Eh, Esperemos siempre encontrarnos y poder compartir con ustedes esta conferencia, un poquito de lo que es odontología estética en el sector anterior y algunas alternativas que podemos trabajar para que ustedes puedan completar o corregir o mejorar un poquito su práctica. Pero vamos a compartir un poquito de las experiencias que nosotros o que voy manejando en esta área. ¿Sí? Yo sé que es una charla corta y espero cubrir bastante sus expectativas en esta hora que nos toca conversar, y entonces espero que sea de su agrado. Igual al final les dejaré mi correo y por Facebook nos podemos estar contactando para poder seguir conversando y discutiendo algunas necesidades o casos que ustedes tengan. Entonces hoy día vamos a hablar un poquito. Bueno, mi nombre es Gustavo Watanabe. Para los que no me conocen, es un gusto poder dictarles esta conferencia, y gracias a esta charla por medio de la Universidad Científica del Sur, donde yo realmente me formé en la parte de odontología estética restauradora, y pues como decía Jaime, en la actualidad soy docente de esta área en la universidad en el posgrado, y pues vemos toda la parte restauradora en el pregrado. Y entonces, bueno, acá les presento un poquito un grupo de estudio que tenemos, el grupo Know-How, que también nos van a encontrar en Facebook. Es un grupo que lo formamos de una manera de poder decir cómo enseñar, cómo hacer la odontología estética restauradora de una forma correcta y no tan complicada, creo. Y es una de las cosas que quiero que enfoquemos hoy día y lo que vamos a trabajar hoy día en esta conferencia. Entonces siempre cuando empiezo a hablar, siempre digo, lo más importante cuando trabajamos en odontología estética o en cualquier área de la odontología, lo más importante siempre es el diagnóstico. Si no hacemos un buen diagnóstico, yo creo que empezamos por mal camino. El diagnóstico es como que el punto de partida. Si yo quiero ir a algún lado, primero tengo que saber dónde estoy parado, dónde estoy ubicado. A partir de ahí ya puedo tomar el camino más apropiado para poder trabajar y desarrollarme en esto. Entonces, lo importante es hacer el diagnóstico, y una de las cosas importantes que estamos haciendo en la actualidad es el uso de las cámaras fotográficas y hacer todo lo que es fotografía para poder entrar a hacer un buen análisis y desarrollo
del área de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes que vamos a trabajando es el análisis facial. No podemos hacer dientes anteriores o la estética anterior si no hacemos un análisis facial y evaluar. Y entonces ahora ustedes van a ver mucho en la actualidad todas estas nuevas tendencias de hacer diseño de sonrisa, de todas estas incorporaciones de análisis estético, diseño de sonrisa, sea digital, sea analógico, pero es lo que está en tendencia ahora y es una de las formas en la cual vamos de alguna forma participando y pudiendo planificar nuestros tratamientos. Entonces la fotografía, claro, podemos ir armando ciertos o haciendo cada vez más exquisitos a la hora de tomar una fotografía a nuestros pacientes para poder hacer, y es la mejor forma de comunicarnos con el paciente, fotografías, ya que es la manera en la cual podemos expresar y que el paciente vea realmente lo que necesita en sus dientes. Y entonces hacer todo un set fotográfico, en el cual nos va a estudiar fotos frontales, laterales, de sonrisa, en 45 grados, ver fotos intraorales, que nos permitan ver cómo está la oclusión, cómo está la morfología de los dientes, una foto de proyección de los dientes sobre los labios inferiores, para ver si hay una protrusión o no hay una protrusión de los dientes. Entonces, ¿qué tanto podemos corregir aumentando volumen vestibular en los dientes o no? Entonces son cosas importantes que tenemos que evaluar en las fotografías. Y algo muy importante que nunca debemos olvidarnos es la oclusión. Si no tenemos una buena oclusión, es imposible decidir qué material vamos a usar. Entonces, una de las cosas que me gusta hablar mucho en la actualidad es siempre, ahora digo, no buscar ni técnicas ni materiales. Y ese es el gran problema, que estamos en la actualidad solo viendo qué material es mejor o qué técnica usamos. Y entonces usamos carillas, lentes de contacto, carillas, o hacemos técnicas como diseño de sonrisa y todas estas nuevas tendencias que estamos viendo en la odontología y que son muy buenas, son herramientas que nos van a ayudar, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es, yo le digo esto, ¿no? Un razonamiento odontológico, pero es una idea de comenzar a analizar qué es lo que queremos hacer, qué es lo más importante para nuestros pacientes, y entonces entender y hacernos preguntas como ¿por qué hacer algo? ¿Para qué hacerlo? ¿Con qué? ¿Cómo lo hacemos? A partir de un buen diagnóstico es lo que nos va a permitir poder desarrollar todas esas tendencias. Y entonces la oclusión es una de las cosas muy importantes que tenemos que manejar y entonces evaluar esto. Por ejemplo, mire, esto lo vemos en el libro, un libro muy bueno como el libro de Dr. Pajan, y vemos un estudio de ver dónde están las fuerzas tensionales y vemos que en la cara vestibular hay mayores fuerzas tensionales mientras las mordidas se vuelven más borde a borde. Entonces, miren, una mordida que tiene borde a borde, ¿cuál sería el material de elección? Yo digo, quiero hacer una carilla, una restauración anterior. ¿Qué es mejor? ¿Una carilla de porcelana? ¿Una carilla de resina? Entonces discutimos, no, es mejor la porcelana que la resina. Pero ahí estamos discutiendo de qué material es mejor, que tenga mayor propiedades, no sé, estéticas o no, pero qué es mejor para el diente. En una superficie que yo tengo mucha tensión vestibular, en una oclusión que yo tengo mucha tensión en la superficie vestibular, yo preferiría hacer probablemente una restauración con resina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí va a tener mucho estrés y entonces una resina tiene mayor módulo de elasticidad, entonces puede soportar mejor este estrés. Y si se despostilla o hay una fractura, ¿cuál es la ventaja de hacer carillas? Que yo las puedo reparar. En cambio, una de porcelana, cualquier fractura o desprendimiento realmente tendría que hacer una carilla nueva. Entonces, cuando tengo unas cuidados que tengo que tener es que probablemente decida por usar una carilla o un material resinoso. Y entonces ahí estamos. Ahí es lo que yo voy y les digo, o sea, ¿qué es mejor? ¿Qué material es mejor? Y no es qué material es mejor, es por qué voy a usar ese material, dónde lo voy a usar, cómo lo voy a usar, para qué lo voy a hacer. Entonces a partir de ahí decidimos qué material nos va a ayudar mejor en la odontología, qué material va a servir mejor. ¿En función a quién? Al diente, que es lo más importante. Porque hablamos en la actualidad mucho con la teoría o las teorías de decir, soy mínimamente invasivo, soy conservador. Y estos conceptos, ¿qué nos buscan? ¿Qué nos quieren decir? Es cuida el diente porque la mayor resistencia que tienes que te da la resistencia al diente es la misma estructura dental, lo que es el esmalte y la dentina.
Entonces ahí sí tenemos que ser mínimamente invasivo. ¿Por qué? Porque yo sé que la cantidad de dentina y esmalte que yo deje de remanente es lo que me da la verdadera resistencia del diente. ¿Y por qué tengo que ser conservador? Porque yo necesito y pienso en que mi diente debe durar el mayor tiempo de vida en la boca del paciente. Y entonces decidir hacer tratamientos muy invasivos, probablemente pierda resistencia. Y entonces tengo que ver qué material me permite o qué técnica me permite ser mucho más conservador. Entonces, a partir de ahí, tengo que pensar primero en el diente y después en los materiales o en la técnica que voy a usar. ¿Cuánto de diente voy a desgastar? Si es necesario desgastar o no es necesario desgastar. Entonces, eso es lo más importante que tenemos que tener. El diagnóstico es fundamental y evaluar qué es lo que necesitamos para nuestro paciente. ¿Sí? Piensen primero en dientes, eso es lo más importante, pensar en primero en diente. Y después veremos cuáles son las mejores técnicas. Por eso lo más importante es cuáles son mis objetivos de tratamiento. ¿Sí? ¿Con qué restaure? No importa, si es porcelana, si es resina, si hago carillas, si hago coronas, no importa, yo tengo que corregir o conseguir los objetivos de tratamiento como es, por ejemplo, devolver función, devolver función masticatoria, función oclusal, guías, estética. Entonces a partir de ahí voy a decidir que siempre y cuando haga tratamientos que no sean tan invasivos y que no necesite gastar tanta estructura dental que voy a debilitar al propio diente. Entonces, uno de los principales en la actualidad, ¿cuál es la ventaja? ¿Por qué podemos comenzar a hacer tratamientos mínimamente invasivos? Porque todos los sistemas adhesivos han mejorado muchísimo y cada vez van mejorando y es creo que el área que mayor desarrollo está viendo en la actualidad, en el desarrollo de los sistemas adhesivos. Entonces ya no necesitamos cada vez menos hacer retenciones o preparaciones retentivas. Podemos hacer reparaciones más expulsivas, con menos desgaste, porque ya los sistemas adhesivos nos están dando buenos resultados y que nos están ayudando muchísimo en el desarrollo de la odontología estética. Y entonces la evolución, en la tarea, acuérdense, los sistemas adhesivos de cuarta generación, en el cual usamos un ácido, un primer, ¿sí? Y un adhesivo, son en teoría los sistemas que mayor fuerza de adhesión nos da, ¿sí? Ahora, han tratado de simplificarnos las técnicas usando adhesivos de un solo frasco, ácido y adhesivo. Y en la actualidad, para el manejo sobre dentina, sobre todo, estamos trabajando en los sistemas autocondicionantes, en el cual ya no necesitamos degravar el esmalte de la dentina y conseguimos buenas resistencias adhesivas y buenos resultados adhesivos en dentina. Entonces, esta es la evolución. Pero cuando trabajamos solo en esmalte, yo creo que lo mejor es hacer grabado ácido y usar un sistema adhesivo, que es lo que mejores fuerzas de adhesión nos van a dar. Entonces, eso es lo importante en el desarrollo de sistemas adhesivos. Entonces vamos a ver algunas cosas, algunos casos clínicos de los que podemos trabajar en el desarrollo del sector anterior. Y una de las cosas importantes, yo siempre digo, la odontología no puede ser complicada, ¿sí? Hay que tratar de hacerlo lo más simple. Y muchas veces para hacerlo más simple tenemos que trabajar multidisciplinariamente. No podemos trabajar solo con restauradoras, solo con rehabilitación. Tenemos que apoyarnos mucho en las otras especialidades, tanto ortodoncia, periodoncia, cirugía, y entonces corregir. Entonces muchas veces hacemos tratamiento de ortodoncia para ajustar la oclusión, para dejar una oclusión más estable que me permita después hacer un desarrollo mucho más armónico y mucho más simple. Entonces a veces la odontología más simple no necesariamente es más barata y más rápida, ¿sí? Tiene que hacerla lo más simple y lo menos agresivo. Entonces muchas veces el tratamiento de ortodoncia es una técnica que nos permite, un tratamiento que nos permite después simplificar nuestro tratamiento restaurador, rehabilitador. Entonces una de las cosas que hacemos es encerados de planificación. Y vamos a ver mucho cómo trabajamos en el sector anterior con matrices, encerados con matrices. Y lo importante no solo es reproducir la morfología vestibular, sino también evaluar lo que es la morfología palatina y cómo vamos corrigiendo toda esta morfología palatina, porque ahí está la función, la parte funcional, y que haya menos fricción y menos desgaste de las caras palatinas y poder volver una función más conservadora y más funcional sin tanta fricción. Entonces, miren, ahí tenemos los dientes luego de haber retirado los brackets y vamos probando el encerado y vamos haciendo una restauradora. Vamos usando matriz para copiar lo que es el encerado de planificación que hemos hecho y poder devolver
toda esa morfología y función de la estructura dental. Colocamos resinas en las matrices, la técnica incremental que hacemos aplicando resina en las caras palatinas, de hecho en la matriz, y eso lo llevamos a la boca del paciente. Previo, obviamente, hemos hecho el proceso adhesivo, grabado ácido y aplicación del sistema adhesivo. Pero vamos a ver más técnicas de aplicación de resinas que nos permita un desarrollo estético. Y ahí aplicamos esmalte, dentinas y translúcido. Ya vamos a ver casos más adelante de cómo hacemos toda la técnica de certificación. Pero lo que quería ver es que aquí lo importante es devolver la parte funcional de cómo devolvemos todas estas características estéticas al paciente. Función, estética, ¿no? Que es lo primordial que tenemos que devolver. Inclusive, miren, hay dientes, como estos pacientes con dientes de tratamiento con endodoncia, oscurecidos. Este es un paciente que tuvo un problema de absorción radicular y problema de endodoncia, y entonces no había forma de hacerle poste corona porque no había las proporciones corona de raíz, pero el paciente era indicado para hacer implantes, pero no tenía las posibilidades económicas en el momento. Entonces me pidió que le haga algo temporal hasta que él pueda, ¿verdad? Para que pueda funcionar y poder verse bien. Entonces igual comenzamos a hacer una matriz, un encerado, una matriz de las caras palatinas, y comenzamos a retirar ese pedazo de resina que tenía fracturado. Comenzamos a retirar esmalte, hicimos una preparación más convencional para poder opacar este color oscuro. Uno de los grandes problemas es cómo corregir estos dientes oscuros. Y una de las cosas que hacemos es usar probablemente tintes o pacificadores. Hacemos procesos de adhesión, ácido, adhesivo, lavamos, adhesivos, ¿sí? Todo el sistema de adhesión. Y llevamos la resina, esmalte, en las caras palatinas para devolver toda esa parte morfológica de la cara palatina. Y esto lo llevamos hacia el diente y presionamos con mucha fuerza y polimerizamos. Una de las cosas importantes que tenemos que tener mucho cuidado es no secar siempre la superficie con torundas de algodón. Porque miren, esto es una cosa que me gusta mostrar muchas veces. Estas pelucitas, cómo pueden contaminarlos. Claro, en tomar una foto y ampliarla, ahí nos damos cuenta realmente de la contaminación que hubo. Pero a veces no nos damos cuenta. Por eso es que no es buena idea usar torundas de algodón para poder corregir y secar la superficie, no resecar la superficie del diente. Y luego, ¿cómo opacificamos esta superficie? Es con opacificadores blancos. Tú puedes usar una dentina blanca, una resina dentina blanca, o puedes usar tinte blanco. Y entonces la forma más fácil de opacar un diente es pintándolo, opacándolo con un tinte blanco. Y lo otro importante es aquí tener cuidado, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo veo este color y pienso que es un color A2. Entonces, si yo pienso que voy a poner una dentina A2 sobre esta superficie del diente, voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo una dentina A2, ¿qué voy a ver? Que la capa de dentina que yo voy a poner es delgada. Entonces va a ser un efecto de translucir, de todas maneras, un poco lo que es el fondo blanco de lo que hemos opacado el diente. Y entonces hay que tener cuidado y colocar una dentina un poquito más saturada, ¿sí? Entonces, para no tener ese problema, ¿qué hicimos? Colocamos una dentina A4, ¿sí? Que nos permite poder ver mejor este efecto. Que cuando en la dentina A4, solo un fondo blanco, va a hacer que, y la translucidez propia de las características que tiene la resina, va a hacer que se comience no a ver A4, sino A3. Y mientras voy adelgazando los espesores de la película, probablemente se comienza a ver un A2. Entonces, una de las técnicas que puede verse mejor o estratificar un diente oscurecido, ¿sí? Luego de eso aplicamos un esmalte y comenzamos a ver que el diente se ve mucho más parecido al diente natural, ¿sí? Se pueden modificar, se pueden hacer colores, pero es una de las técnicas importantes que nosotros trabajamos, usar opacificadores para poder corregir el efecto de un diente oscurecido. Bueno, es un diente que lo estamos tratando de mantener provisionalmente. Vamos a ver otros casos. Por ejemplo, un incisivo fracturado, ¿no? Este es un paciente que llegó, es una niña que llegó del colegio por un accidente en el colegio que se fracturó un diente, ¿no? Eso es una de las cosas que siempre digo interesante es qué paciente complicado, un niño, pero lo más complicado es la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá es odontopediatra. Entonces,
para lo peor que le puede, creo que, pasar a un odontopediatra, que su hija se caiga y se fracture el diente. Entonces, una de los problemas era más atender a la mamá y calmar a la mamá, que vamos a hacer lo mejor posible para que eso quede lo más parecido al diente. Pero bueno, siempre queda en la conciencia, ¿no? De que perdió estructura de diente. Entonces igual, hicimos acá una restauración con los mismos principios, usando esmaltes, dentinas, matrices, ¿sí? Tratando de volver toda esa superficie. Pero una de las cosas que podemos hacer es esmalte, dentina, y podemos usar también resinas de caracterización, efectos de mayor valor o efectos o esmaltes blancos, que me permita tratar de copiar estos efectos tipo de manchitas blancas o de caracterización de mayor luminosidad que tiene alguna zona de los dientes, sobre todo sobre los mamelones, como tiene el diente natural. Entonces sobre eso vamos trabajando y vemos cómo nos va dando las caracterizaciones. ¿Puedo usar algún tipo de tinte? Podríamos usar tintes también. Entonces cualquier caracterización que nos permita trabajar de esta forma nos permite dar una mejor caracterización de los dientes y poder dejar una característica mucho más semejante a la estructura del diente natural, ¿no? Entonces son características que uno puede trabajar en el sector anterior. Igual, miren, dientes fracturados, ¿sí? Dientes desgastados pero erosionados. Entonces, ¿por qué? Y acá me pongo a pensar, yo podría poner porcelana a estos dientes, pero si yo no corrijo la oclusión, si me desgastó el diente de esa manera, me va a desgastar la porcelana, o me va a fracturar la porcelana, o me podría desgastar la resina. Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, una de las características, hacemos encerado de planificación, probamos nuestra matriz que asiente bien, y es la mejor forma para ver los largos de los dientes y el tamaño real que queremos conseguir. Hacemos grabado ácido, ¿sí? Aplicamos la resina en la escala palatina, acá usamos una resina translúcida, transparente, ¿sí? Un efecto transparente, translúcido, lo llevamos a la boca del paciente, polimerizamos bien. Miren, y nos queda una capa muy delgada. Esta capa debe ser un espesor más o menos de 0.5 milímetros, muy delgado, ¿sí? Muy delgado. Y miren, y sobre eso colocamos un efecto dentina, hacemos efectos de mamelones. Vamos dando los efectos de mamelones que no, tiene que ser regular. Tiene que ser irregular para que se vea, se mimetice y se vea algo muy natural. ¿Está? Miren. Entre esos mamelones, volvemos a colocar un poquito de translúcido, ¿sí? No sobre el mamelón, entre los mamelones y hacia el borde incisal, para darle esa apariencia de translucidez que tienen la mayoría de los dientes. Entonces hacemos ese efecto y sobre este aplicamos una resina, efecto esmalte, color esmalte, para devolver toda la superficie vestular y poder dar la morfología final del diente. Y luego hacemos toda la técnica de acabado y pulido y para poder devolver un diente que se vea de una morfología muy parecido al diente natural, ¿sí? Entonces, miren, ahí vamos viendo otro caso, vamos a ver otro caso clínico. Igual, miren, esta pacientita, ¿sí? Que la vemos ahí, miren los dientes, miren el desgaste severo que tiene esta paciente. Esto, mira, acá está, inclusive tiene la forma de los bordes incisales inferiores en el desgaste de los incisivos superiores. Miren. Pero la paciente quería primero blanqueamiento, entonces hicimos técnica de aclaramiento, unas cosas importantes. Y a veces es mucho más fácil, hay que tener los cuidados. Yo creo que en otra oportunidad nos pondremos a hablar mucho sobre, podemos hacer una charla sobre aclaramiento, sobre blanqueamiento dental y los cuidados y cómo manejar los protocolos de blanqueamiento que debemos de seguir. Y entonces, estos son los cuidados, pero es más fácil luego hacer un blanqueamiento, un aclaramiento dental. Vamos a percibir que es mucho más fácil escoger o dar al color del diente. Y entonces miren, luego que le hicimos el blanqueamiento, aclaramiento, vamos a ver, y aquí podemos usar muchas técnicas. Por ejemplo, hicimos un diseño de sonrisa un poquito rápido, pero que ustedes podrían trabajar con los pacientes. ¿Listo? ¿Sí? Hacemos una morfología, ¿sí? Vamos viendo de la morfología, vamos evaluando que la foto intraoral coincida, los bordes incisales coincida con el plano bipupilar. Y entonces de una foto extraoral equiparamos la foto intraoral de tal manera que coincida el plano de los bordes incisales, el plano oclusal anterior con la bipupilar, para poder hacer un diseño bastante armónico y estético.
Ahí está el diseño que queremos hacer en nuestros dientes. Vamos diseñando. Esto es dibujar. Realmente el diseño de sonrisa nos permite dibujar, pero con los parámetros estéticos que nosotros tengamos y queremos llegar a conseguir. Por eso es importante cuáles son mis objetivos de tratamiento y es lo más importante que tenemos que hacer. Y ahí está. Tenemos una idea del plan de tratamiento y de la forma de los dientes y cómo vamos a alargar los incisivos para devolver unas características estéticas más favorables al paciente. ¿Sí? Y ahí tenemos toda esta área de los dientes, cómo vamos a trabajar. No sé qué pasó. Se colgó la... Hay unos slides que no están cargando. Vamos a esperar un ratito que carguen los slides. Pero esto es importante que ustedes diseñen y comiencen a evaluar mucho la morfología de los dientes y evaluar. Y esto es importante porque ustedes, a partir de aquí, ustedes pueden hacer medidas y poder indicarle al técnico cuál es la mejor o cuánto es la cantidad de resina que deberían de aumentar hacia los bordes incisales. Entonces, todas esas ideas ustedes tienen que tratar de trabajar en estas medidas para que ustedes puedan ver y evaluar el, el desarrollo que tiene que tener el técnico. Ustedes tienen que estar a la par y a la mano del técnico. El técnico tiene que ser su mano derecha para que les entienda lo que ustedes quieren hacer. Por eso todas estas fotos habría que mandárselas al técnico dental. ¿Sí? Yo creo que tenemos un pequeño problema porque no nos está cargando los siguientes slides en la presentación. Y ahí está. Miren cómo vamos trabajando, se hace la resina. Y vamos viendo unas características, vamos viendo cómo hicimos la resina realmente muy semejante a lo que habíamos planificado y habíamos tratado de hacer. Y entonces esto es importante, que ustedes puedan corregir y evaluar todas estas características. Y esto es una cosa que nos permite el diseño de sonrisa, poder planificar lo que queremos hacer. Ahora es importante, es una paciente que tenía una disfunción en la oclusión. Y entonces, si nosotros no copiamos o no corregimos, perdón, lo que es las caras oclusales, muy difícil que podamos predecir que esto va a durar. Por eso no hicimos carillas de cerámica, usamos resinas porque tiene un trauma de oclusión y la paciente no quería hacerse ortodoncia. Entonces la única forma de cuidar que esto no empeore es usando una férula protectora que nos va a ayudar a poder trabajar de mejor manera estos casos y nos dure en el tiempo. ¿Sí? Es una cosa importante que tenemos que hacer. Y entonces, hay que tener cuidado, ¿sí? Y entonces esto es importante, devolverle función, pero ella sigue teniendo una mala oclusión, devolvemos estética, perdón, pero no devolvemos función. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con estos pacientitos. Pero hay que enseñarles y explicarles qué cuidados tienen que tener y cómo deben usar la férula para evitar que tengan problemas a futuro. Mire cómo eso que digo, muchos casos como este de aquí, por ejemplo, ¿ven? Diastemas, todo el mundo le habían planificado ponerle carillas, se iban a quedar dos dientes inmensos, porque estos diastemas son muy grandes y probablemente no iban a funcionar bien. Entonces no se iban a ver estéticamente aceptables. Entonces, ¿qué hicimos? Le indicamos que era un paciente para hacer ortodoncia primero. Entonces hicimos una ortodoncia, ajustamos la oclusión, vimos que era funcional. Y a partir de que vimos que esta característica ya era funcional, pudimos quitar los brackets, ¿sí? Y al terminar de dar algunos detalles estéticos, ¿sí? Entonces ya corregimos algunos desgastes que tenía algunas zonas, las troneras incisales que se veían muy amplias a un lado más que a otro. Comenzamos a hacer aplicación de resinas, de esta manera de corregir mejor la morfología mínimamente invasiva, muy detalles y detalles mínimos para poder corregir y dar una mejor oclusión del paciente y estética. ¿Sí? Entonces miren cómo las resinas es un medio que nos permite trabajar con mucho cuidado y poder reproducir y copiar armónicamente muchos de estos factores estéticos y funcionales. Entonces tengo que volver función para que yo sepa que mis resinas van a funcionar bastante bien.
Miren, otro caso, no necesariamente todos tenemos que hacer correcciones. Miren cómo nos vienen casos como este, que tiene problemas en todo. Miren, parece una montaña rusa su línea de oclusión. Los ejes dentarios están, en vez de tener inclinación distal, tienen inclinación mesial. Entonces todo eso nos va alterando la morfología y la función de los dientes. Pero miren, la paciente, ¿qué le fastidiaba a la paciente? Esto, las encías oscurecidas que tiene a nivel cervical, ¿no? Todo oscurecido a nivel cervical, a nivel de las encías, porque habían hecho metal porcelana. Entonces decidimos con esta paciente retirar, tomar color. Siempre la toma de color lo hacemos con fotografía. Es la mejor forma que podemos tomar en blanco y negro. Porque lo que se nos quejan nuestros pacientes es cuál. Que mi diente quedó muy claro, muy oscuro, muy blanco, muy gris. Entonces, ¿cómo evaluamos si un diente está muy claro, si la porcelana es más clara, más oscura? Es tomen fotografía en tonos de grises. Y es lo mejor que ustedes pueden hacer para poder tener una mejor evaluación estética. Entonces, miren, preparamos los dientes, sacamos las coronas que tenían y hicimos un provisionales, pero miren cómo me voy encontrando con cosas que le he puesto postes colados en dientes anteriores, con bastante estructura dental. Yo digo, ¿habrá sido necesario poner postes colados? No lo sé, pero creo que fue un poquito, no sé qué habrá pasado, pero pienso que no, pienso que debieron usar dientes más, o postes más estéticos, ¿sí? Entonces se hizo provisionales, es importante hacer provisionales, ajustar bien. Y yo con las provisionales ya me voy dando cuenta que, miren, el color de la encía, cómo mejoró. Entonces era algo que estaba trasluciendo, ese borde metálico que tienen las coronas metal porcelana, y que estaban dando un efecto de que se oscurezca la, las encías. Entonces, miren, cómo ya con provisionales voy viendo que va mejorando esa situación. Y entonces, miren, acá voy haciendo prueba de encerado para ver cómo va la morfología dentaria. Entonces, como a partir de que que eran dientes que tenían coronas, y tomamos un modelo de las preparaciones que ya tenía a la hora de hacer provisional, hicimos unos encerados, y estos encerados lo probamos en boca, o sea, más dos coronas. Por eso es una prueba de cera, para ver forma de los dientes. Y está. Y miren cómo después voy probándolos en boca, las ceras, y voy cambiando por las porcelanas para ver que el técnico esté respetando mucho la característica que yo había decidido de la morfología de los dientes. Entonces, miren, acá vamos corrigiendo toda esta parte de las características morfológicas de los dientes que vamos haciendo. Entonces, miren cómo vamos copiando los dientes. Y esto es una forma de hacer un diseño de sonrisa también, directo en boca. Probamos en cera. El técnico, si necesita aumentar, le decimos al técnico, aumenta un poquito de cera. Y si el técnico está en mi consultorio, yo lo puedo hacer directamente en mi consulta. Yo si manejo cera, puedo manejar, aumentarla, y voy probando hasta que el paciente esté de acuerdo con la morfología de los dientes. Entonces ahí está. Y miren, después de todo el proceso de cementación de las coronas, miren cómo, de lo que estaba, cómo pudimos mejorar. Y miren cómo la toma de color, inclusive ustedes perciben que hicimos 4 coronas en anteriores. Y miren cómo con el canino se asemeja mucho al canino. ¿Por qué? Porque tomamos el color con una fotografía en blanco y negro. Eso que nos dice el paciente, mi diente se ve más claro, más oscuro. Lo pudimos corregir de esta manera. Lo corregimos de esta manera, evaluando mucho más el valor de los dientes. Y es así como nos quedó. Y ya, miren, una sonrisa a la paciente, mucho más armónica, ¿sí? Que se ve, que sirve una curvatura dentro de los parámetros de diseño de sonrisa, ¿sí? O análisis de la sonrisa. ¿Cómo va la curvatura de los bordes incisales? Va siguiendo la curvatura del labio inferior. Entonces, esas cosas son importantes que tenemos que seguir. Vamos a ir viendo algún otro caso. Miren lo que pasó con esta paciente. A mí me llegó esta paciente, se quedaba 3 semanas, 2, 3 semanas acá en el consultorio, en Lima. Y entonces, miren, y tenía coronas que le habían hecho en teoría CAD-CAM. Entonces yo digo, ¿cómo pudieron generar un problema de inflamación gingival con unas coronas CAD-CAM? O sea, algo más se tuvo que hacer, algo no estuvo bien. Pero bueno, decidimos cambiar estas coronas, pero vamos a trabajar primero con el periodoncista, que nos permita un recontorneado de esto, y comenzamos a hacer provisional. Cambiamos la provisional y miren, en una semana cómo desinflamó bastante. Esto es ideal dejarlo 2, 3 semanas para ver
una evolución más favorable de la encía, pero el paciente se acaba 2 semanas prácticamente y era muy difícil trabajar, esperar a la encía. Entonces hicimos las coronas, ¿sí? Igual, miren, son 2 coronas sobre dos, comparando con 2 dientes naturales. Esto es muy complicado, pero miren cómo haciendo la técnica de escoger color, trabajar ahora con todos los materiales estéticos que tenemos, como porcelanas, que nos permiten trabajar libres de metal, que es mucho más parecido al diente, ya no usar metales que nos permitan hacer mucho más opacos los dientes. Vamos a tener que trabajar de esta forma y ver cómo se desarrolla mejor la superficie de los dientes y la caracterización de color. Están, miren, coronas libres de metal, ¿sí? Trabajamos coronas libres de metal. Miren cómo la cementamos, debo la cementación y antes ya que la paciente se vaya, miren cómo quedaron. La encía cómo mejoró. Muchísimo, muchísimo, pero es cuestión de 2 semanas, 2 a 3 semanas. Y entonces eso es complicado, pero mucha suerte tenemos, mucha suerte. Pero hay que tener cuidado y hay que tratar de trabajar de una forma que se vea lo más parecido posible. Porque uno de los grandes problemas es que siempre se nota un diente natural y una resina o una porcelana. Siempre se van a tratar de notar, pero hay que tratar de trabajar. Por eso debemos de trabajar. Yo digo, el técnico, esto es obra del técnico, no mía. Yo sé la preparación, yo sé la actuación, yo sé las profesionales para que desinflame más rápido esta sencilla. Pero el trabajo de laboratorio es súper bueno, súper importante y que ustedes tengan mucha relación con su técnico para poder trabajar y armonizar todas estas características de los dientes. Entonces es importante trabajar con estas características. Vamos a ver otro caso clínico. Entonces, miren, muchas veces también hay que ver desgastes y ver lo que es cierres de estemas. Entonces, muchas veces cuando son diastemas hay que tratar de ver unas posibilidades. Es trabajarlo con carillas. Podemos hacer directas, pero cada vez más había un desgaste incisal. Entonces, decidimos hacer una preparación para carillas. ¿Sí? Que yo a esto ya no le digo carillas. O sea, para mí carillas es el mínimo desgastes. Para mí estas son una alternativa entre corona y carillas, ¿sí? Y a esto inclusive a veces ahora en la actualidad le llaman tipo full veneer, están llamando, muchos profesores le están llamando full veneer, y y antes le llamábamos las carillas convencionales, entonces ahora las carillas convencionales yo prácticamente le llamo coronas, ¿sí? Por el desgaste que hacemos, porque en la actualidad con todos los sistemas adhesivos debemos de tratar de hacer desgastes mínimos y cada vez mucho menos desgaste, ¿sí? Que poder hacer un desgaste muy severo en esto de aquí. Y está ahí, miren, casi una preparación convencional de carilla. Para mí esto ya es casi una preparación para corona. Pero ¿cuál es la ventaja de tener sistemas adhesivos? Ahora podemos trabajar coronas de espesores muy, muy finos, de 0.8, 1 milímetro. Podemos trabajar coronas en el sector anterior, que nos van a dar resultados súper, súper buenos y súper estéticos y favorables. Entonces esto es una carilla convencional, antiguamente que ahora le decimos casi como coronas, 3/4. Podemos ver la estética de cerrar un diastema y características estéticas muy buenas, ¿no? Y miren, acá tenemos otra característica, y estos sí son carillas tipo lente de contacto. Y ese, miren, es un caso que se hizo muy rápido, en 2, 3 días tener esto, ¿no? Se toma las, las fotografías, se hace un estudio, un diseño de sonrisa, se hace el diseño de sonrisa que estamos aquí evaluando, ¿sí? Vemos, vamos haciendo las medidas, las proporciones de los dientes y le indicamos al técnico cuánto necesitamos que cierre el diastema, cómo, con cuánto va a cerrar el diastema y cuánto va a alargar los dientes del paciente. Entonces a eso, a partir de ahí tomamos una impresión, ¿sí? Mandamos al técnico, hacemos que nos haga las carillas, hacemos la cementación y vemos mucho cómo corrige. Entonces ahora se puede trabajar hasta estos tipos de carillas tipo lente de contacto, ¿sí? Yo hablo mucho esto de aquí y voy diciendo carillas lente de contacto, ¿sí? Mm, El lente de contacto es más para ojo, pero uno piensa, lente de contacto, si lo quiere ver como filosofía, es no desgastar diente. Y una de las cosas que hacemos para preparar carillas, tenemos que hacer un tipo de desgaste. Entonces yo digo, hay que hacer mínimo desgaste, ¿sí? Entonces, pero el otro cuidado que hay que tener es que cuando hablamos de lentes de contacto,
hablamos también de espesores mínimos, muy finos. Pero si yo tengo un diente lingualizado o palatinizado, yo tengo que vestibularizarlo. Entonces hacer una carilla sin desgaste, porque voy a aumentar. Pero si voy a hacer grosores de más de medio milímetro a 1 milímetro, ¿sí? O un poco más de 1 milímetro, si ya sería carilla lente contacto, ya no sería. Entonces hay que tener, yo soy la idea que estas carillas, digamos, carillas mínimamente invasivas, o con desgastes mínimos, que no necesitemos hacer un desgaste muy severo en los dientes, ¿sí? Y entonces, estas son las cosas. Y entonces, ¿qué debemos trabajar acá? ¿Cuál es lo importante? Como no hacemos desgaste, como en el caso anterior, que hacemos preparaciones y retenciones mecánicas, por eso hacemos la preparación convencional de carillas. En esto nos aplicamos adhesión. Entonces debemos usar un sistema adhesivo que nos permita poder tener buenos resultados adhesivos, ¿sí? Muy buenos resultados adhesivos, mucha fuerza de adhesión. ¿Qué prefiero? Como prácticamente solo estoy trabajando en esmalte, yo tendría que hacer un desgaste mínimo, solo una asperización de la superficie. ¿Cuál sistema adhesivo es el mejor? Yo prefiero usar sistemas adhesivos de cuarta generación, usar ácido, primer y adhesivo. Porque los estudios en la actualidad me están diciendo que estos son los sistemas adhesivos que mayor fuerza de adhesión consigo, que mayores resultados adhesivos me dan. Entonces esos son los que estoy usando, lo que me dicen. Entonces es importante siempre hacer revisión bibliográfica de los trabajos de investigación que se están haciendo. Y si veo que los sistemas adhesivos de cuarta generación son los que mayor fuerza de adhesión me están dando, claro, me toma mucho más tiempo clínico hacer una cementación con estos sistemas adhesivos, pero los resultados a largo plazo van a ser mucho más predecibles y con mucho más cuidado que vamos a poder tener un desarrollo mucho más armónico y mucho más duradero de nuestras carillas, ¿sí? Entonces esa es la idea, la filosofía que se tiene en la actualidad de hacer carillas lente contacto. Ahora, ¿todo diente para carilla tiene que ser tipo lente contacto? No. Vamos a ver la necesidad, en algunos casos, de hacer retenciones, de hacer preparaciones. Entonces lo que yo hablaba, no es importante ver la técnica, voy a hacer carillas mínimamente invasivas, tipo lente de contacto, sino evaluar qué es lo que necesita el paciente, cómo está la estructura dental, para ver qué es lo mejor, o cómo yo puedo trabajar de la mejor manera sobre la superficie de los dientes, sin hacer tanto desgaste, y seguir mi filosofía, ¿no? O seguir la filosofía, ¿no? Que dice, mínimamente invasiva y conservadora, ¿sí? Entonces la odontología cada vez tiene que apuntar a eso, a ser mínimamente invasiva, para no hacer desgastes, y porque nos va a dar mayor resistencia al diente. Acuérdense lo que hablamos al principio. Lo que da resistencia al diente, ¿sí? Es la dentina y el esmalte remanente, ¿sí? Cualquier cosa que ustedes desgasten más, lo que van a hacer es debilitar al diente. Y todo lo que nosotros apliquemos, lo único que nos va a dar es materiales que nos permitan que disminuir el riesgo de fractura de los dientes. Entonces esa es la filosofía, con todo el desarrollo de los sistemas adhesivos y el desarrollo de los materiales resinosos y cerámicos, ¿sí? Le estamos dando a la evolución de poder comenzar a trabajar tratamientos mucho más estéticos, ¿sí? Y funcionales, ¿sí? Pero doctor, muchas veces me preguntan, doctor, ¿y si se despega una carilla? ¿Sí? Y yo muchas veces digo, y son las cosas que tenemos con los pacientes, que tener mucha conversación. Y tengo que explicarle mucho, que cuando uno ya pierde estructura dental, perdió resistencia al diente. Y lo que hacemos es tratamos de restaurar la estructura dental perdida. Y entonces muchas veces tenemos, o nos asustamos, ¿no? Cuando nos llama el paciente y dice, doctor, se me desprendió una carilla, se me salió una resina, ¿sí? Y entonces nos asustamos, uy, ¿qué hicimos mal? Uy, decimos algo estuvo mal, ¿qué estuvo mal? Y nos preocupamos. Y no, no hay que tener miedo cuando sucede eso. Yo siempre digo al paciente cuando me dicen, me llaman y me dicen, doctor, se me desprendió una resina, se me desprendió una carilla. Entonces, vean, obvio, nos llaman siempre molestos. Y yo le digo, tranquilízate, eso es bueno. ¿Cómo que bueno, doctor? Le digo, dime, la carilla, la resina se salió, pero dime, ¿cómo está tu diente? ¿Se fracturó algo más de tu diente o sigue tu diente igual como estaba antes? No, doctor, sigue mi diente igual. Ah, eso es bueno. Imagínate que se hubiera fracturado tu diente. Eso sí es malo, le digo.
Y entonces el paciente dice, ah, verdad, doctor, usted tiene razón. Felizmente que el diente sigue intacto. No se fracturó nada más del diente. Entonces, no, lo que tú tienes que hacer es venir pronto para poder repararlo. Ahí está. Entonces es mucho conversar con el paciente. Y entonces cuando reparamos, cuando se fractura, ¿qué nos dice? Es un fusible que nos está avisando, doctor, ¿sí? Por si acaso, el diente nos está diciendo, doctor, algo se está olvidando, algo, debe haber un punto de contacto prematuro, una interferencia, o un hábito, una parafunción que está haciendo que nuestro diente se fracture, ¿sí? Entonces, eso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si hacemos un mayor desgaste, hacemos un material mucho más resistente, si hacemos un material mucho más resistente, va a romperse, no el material, se va a romper parte del diente. Y eso no es bueno. Yo prefiero mil veces que se salga una carilla a que se fracture una carilla. Porque si se fractura, si se rompe un pedazo de diente, o se fractura el diente, perdón, si se fractura un pedazo de diente, ya mi preparación, mi solución no va a ser una carilla, probablemente será una corona. Y cuando haga una corona y fracasa la corona, probablemente se fractura el muñón y voy a tener que hacer endo, poste y una corona. Y luego, ¿qué va a fracturar? Va a fracturar la raíz. Y luego voy a tener que poner un implante. Y entonces miren cómo voy agravando el problema. Cada vez que yo hago mayor desgaste a la estructura coronaria, ¿qué voy haciendo? El problema lo voy volviendo más, lo voy llevando más hacia la raíz. Entonces, acuérdense, siempre un desgaste comienza por los bordes y sales. Cuando tú preparas para carillas, el siguiente fractura va a ser a nivel de tercio medio de corona. Cuando haces una corona completa, la fractura va a ser probablemente a nivel del tercio cervical. Y así, miren, cómo eso va haciendo. Ya después vamos a tener que hacer endodoncia. Con endodoncia se agrava la situación. Entonces, miren cómo van complicando. Entonces, prefiero trabajar en el sector anterior, lo más mínimamente invasivo. Si es resina, prefiero resina que porcelana. Porque casi siempre cuando trabajo con porcelana voy a tener que hacer un desgaste mayor que me va a perjudicar o voy a debilitar de alguna forma el diente. ¿Sí? Siempre y cuando tengo que siempre evaluar oclusión y ver cualquier interferencia que pueda tener. Entonces la pregunta que yo siempre hago para más o menos ir finalizando es, le digo, cuando me dicen, doctor, ¿qué material es mejor? Resina, porcelana. Y yo siempre le digo a los alumnos o a los colegas, le digo, pregunta, si tú tuvieras una fractura de un diente o tú tuvieras un desgaste de un diente y tendríamos que hacerte una restauración estética, ¿tú qué te harías? ¿Resina o porcelana? Si fuera mi diente, yo diría, me hago resina. Porque si sé que con porcelana voy a poder desgastar más mis dientes. Y si tengo un problema de oclusión, probablemente comience a desgastar más mi antagonista. Y entonces yo digo, no, mejor yo, en mis dientes, me pondría que resina. Porque si fracasa, que fracasa la resina, pero que mis dientes sean intactos. Y entonces eso, yo le digo, lo mismo que yo me pondría en mi boca, es lo que yo le diría a mis pacientes. Le pediría poner a mis pacientes. ¿Sí? Porque siempre digo, para todos los pacientes es mejor poner carillas de porcelana, pero en mi boca es mejor resina. Y ni siquiera carilla, un poquito de resina. Y entonces hay que ver cuál es lo mejor para el paciente, para la estructura del diente. Y entonces lo que ustedes tengan que ver es qué es lo mejor que ustedes quieren poner a su paciente. ¿Qué es lo mejor? No qué es lo más rentable para mí. Muchas veces pensamos más en nuestra rentabilidad que lo que es mejor para el paciente. Entonces, no, yo siempre piensen, lo que es, van a poner a sus pacientes, a sus bocas, es lo que ustedes pondrían. Piensen que un paciente puede ser su papá, su mamá, sus hijos, ¿sí? Eso es lo importante, que ustedes piensen qué es lo mejor que le podrían hacer a sus pacientes, ¿sí? Como que fuera su propia boca. Y ahí van a ver que van a llegar a una odontología, se van a dar cuenta, más fácil. ¿Por qué? Porque si yo ahorita pongo una resina, lo siguiente va a ser colocar otra resina, probablemente un poquito más grande. Pero si ahorita decido poner una carilla o una corona, lo siguiente va a ser probablemente una endodoncia. Entonces tengo que tener cuidado, tengo que pensar, no es que es lo más fácil ahorita, sino qué va a pasar con ese diente de acá a 10 años, qué es lo que yo quiero que dure. O en 10 años, ¿cómo estarán mis dientes? Los dientes de mi paciente. Entonces yo tengo que tratar de hacer que los dientes duren el mayor tiempo de vida en boca. ¿Sí? Entonces yo creo que esa es la filosofía que debemos de comenzar a trabajar. ¿Sí? No pensar en técnicas, no pensar en materiales, pensar en el cómo, por qué, cuándo. ¿Sí? Eso que llamamos nosotros el grupo
que estamos trabajando, el famoso el know-how, cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces no me queda más, yo creo que más o menos estamos en el tiempo, ¿sí? No quiero quitarles más tiempo, yo creo que muchos de ustedes ya quieren ir probablemente a descansar. Y ha sido para mí un gusto, yo sé que ha sido rápido, sé que probablemente queden muchas dudas, muchas esto, por eso quiero dejarle mis correos, ¿sí? Entonces, dejarles mis correos aquí, es gustavowatanabe@hotmail.com, ¿sí? No se olviden de la O, porque tengo un colega que se llama igual que yo, se llama Gustavo Watanabe, ya me ha dicho que avise, que le pongan la O para que los correos me lleguen a mí y no a él. Pero igual, ya estoy más actualizado, me pueden buscar en Facebook, ¿sí? Me pueden buscar en Facebook y así. Yo creo que tenemos algunos minutos, según lo que veo, Jaime, tenemos unos minutos para hacer algunas preguntas, ¿sí? Entonces, con mucho gusto podemos hacer preguntas. Y entonces me dicen ahí algunas carillas. ¿Qué carillas? Tú puedes hacer carillas con feldespáticas o puedes usar carillas de disilicato de litio. Son las dos cosas que se están actuando mucho, se están usando mucho en la actualidad para para poder trabajar carillas estéticas muy bonitas. Pero siempre, yo creo que una feldespática se ve mucho más bonita que una de silicato de litio. ¿Cuál es el problema? Que es mucho más probable que se pueda fracturar, hay que tener mucho cuidado a la hora de cementar, ¿sí? Porque pueden generar algún tipo de fractura. Me preguntan, ¿qué tipo de adhesivo y qué marca recomienda? Yo, bueno, en marcas no soy muy bueno, yo siempre uso marcas eh, que tengan que trabajar, que tengan trabajos de investigación, que lean trabajos de artículos de investigación, cuáles son los sistemas adhesivos que más se usan. Son mejores, pero si quieren otro, usen marcas comerciales de renombre como 3M, Ultraden, Kerr, ¿no? GC, Vivaden, y son las marcas que tienen estudios, TGM, son las marcas que tienen mayor estudios de investigación. Cuarta generación para trabajar en esmalte es lo mejor, ¿sí? Cuarta generación, primer y ácido y adhesivo. Sí, o sea, siempre uso un opaco, siempre busco un diente más, voy a ser un poco más blanco. Entonces cuando trabajo sobre un opaco blanco para hacer resinas, prefiero usar una dentina un poquito más saturada para no tener pérdida o no se vea muy lechoso ya mi diente. Entonces eso es importante. A la hora que hacemos o pacificadores es usar un blanco. Pero es fácil, es entender como que fuera, como yo digo, cuando cambian, por ejemplo, usted tiene en la casa su pared pintada de color, no sé, color azul, y tú quieres pintarla de color verde, ¿sí? No puedes pintar el verde sobre el azul. Para cambiar el color de un diente o de una pared, tú tienes que primero pintarla de blanco, y sobre ese blanco pones el nuevo color que tú quieres trabajar. Y entonces, eso es importante trabajar. Dice, en pacientes con clase 2, ¿qué restauraciones son más recomendables? Pacientes clase 2. El problema de la paciente de la clase 2 es que probablemente no tenga una buena guía anterior. Entonces lo más importante es primero tratar de corregir esa carilla, esa maloclusión clase 2 y a partir de ahí hacer una actuación. Pero si no se va a hacer ortodoncia, lo que tú tienes que hacer es hacer una rehabilitación lo más anatómico posible, lo más ideal posible, pero protegerla con férulas de oclusión, una férula cruzal. Entonces me pregunta también, vimos el caso, sí, de desgastes y hicimos blanqueamiento. Entonces cuando tengo pacientes con desgastes, primero hago prueba de sensibilidad. Si el paciente tiene sensibilidad, primero hago una remineralización o un sellado de la zona donde puede generar sensibilidad, ¿sí? Pero si no tiene sensibilidad, siempre trabajo con blanqueamientos de baja concentración y casero, ¿sí? Y no necesariamente lo aplico todos los días, pongo férulas con peróxido de carbamida al 10% y probablemente un día sí, un día no. Entonces voy muy lento con el blanqueamiento y me voy informando con el paciente si tiene sensibilidad o no. Y si tiene sensibilidad, paro. ¿Sí? Voy parando el tratamiento y voy dándole flúor, voy dando algún tipo de sensibilizante. Pero no soy tan agresivo con los blanqueamientos cuando hay desgaste. Prefiero 1000 veces la técnica casera.
Eso sería bueno, es muy difícil de discutir, pero poder encontrarnos en algún momento y hablar mucho de aclaramiento, ¿sí? De aclaramiento, que es muy difícil. Flúor, ¿qué es flúor? Flúor neutro, ¿sí? El adhesivo de visco, voy a ir respondiendo lo más rápido que puedo. De visco es muy bueno, ¿sí? Muy buen sistema adhesivo, ¿sí? Porque ustedes vean, está en trabajo de investigación y usan este sistema adhesivo visco. Entonces yo creo que marcas comerciales que tienen trabajo de soporte, de estudio, de investigación, pueden usar, pero traten de usar siempre quinta generación o cuarta generación en lo que es en esmalte, ¿sí? En dentina sí podemos usar sistemas autocondicionantes, pero cuando trabajamos, como trabajamos la mayoría de veces en el sector anterior, prácticamente en esmalte, traten de usar más lo que es sistemas de cuarta generación o quinta, ¿no? Ácido y adhesivo. No sé si hay alguna pregunta más o me perdí de alguna, ¿sí? Me dicen, ¿cuándo recomiendo férulas? A férulas es, acá son guardas oclusales, no sé, se llaman placas miorelajantes, ¿sí? Placas de relajación. Entonces, en cada país tenemos diferentes términos, ¿no? Son guardas oclusales, férulas oclusales, y entonces, o placas de relajamiento. Entonces, vemos, pues, para estabilizar una oclusión, ¿no? Cualquier placa que permita estabilizar la oclusión. Uh, no sé si hay alguna pregunta más. Si está involucrada la dentina, podemos hacer todo esto. Lo que pasa es que si pensamos en hacer carillas, y tengo dentina, mientras tenga más, yo soy la idea que por lo menos para hacer carillas tengo que pensar en tener más del 30% de la estructura del diente en esmalte, ¿sí? Si tengo menos del 30% de estructura de esmalte y ya está expuesta mucha dentina, yo pienso que ya tengo que buscar algo más retentivo, o sea, hacer una preparación más retentiva, una carilla convencional o una corona, ¿sí? Y entonces, ¿pero qué hago en la carilla? Hago sellado dentinario, el famoso sellado dentinario inmediato que se llama. Entonces, una preparación. Y lo que hago es aplicar un sistema adhesivo autocondicionante, prefiero, ¿sí? Para sellar la dentina con un sistema adhesivo y a partir de ahí solo grabo esmalte. Entonces, grabo esmalte y no dentina y uso sistemas autocondicionantes. No sé si hay alguna duda más. Bueno, igual doctores, pues quiero agradecerles su participación y como les digo, aquí queda mi correo, doctores, con todo gusto, Gustavo Watanabe o @hotmail.com y pues será hasta una próxima oportunidad. Quiero agradecerles, me encuentran en Facebook y estamos en contacto para cualquier duda que ustedes tengan. Estoy ahí tratando de responderles las preguntas que ustedes necesiten. Un abrazo, doctores, buenas noches, creo que hemos cumplido la hora. Pues buenas noches y suerte y espero haberlos ayudado un poquito en su práctica diaria. Abrazos, saludos.